En Primera de Corintios 1:26 leemos: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Alabado sea nuestro Dios, por cuanto te ha escogido a ti, no porque tú seas santo, sino porque tiene un propósito para tu vida. Primera de Corintios 1:30: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gracias, Padre, porque tú también has dicho: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Regocija tu corazón, por cuanto tú eres un escogido de Dios. No eres un producto de una casualidad. No es casualidad que tú abriste este video. Son miles los invitados. Son miles de correos que se han enviado. Pero tú eres un escogido, porque Dios es el que puso en tu corazón que tú escuches su palabra. Así es, hermanito. Escucha el mensaje hasta el final, porque Dios hoy quiere transformar tu vida. No importa quién eres, porque ciertamente su palabra dice que lo vil, lo menospreciado, es lo que Dios escoge. Ciertamente hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no se perdieron. Así es que hoy Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va a hablar a ti y a mí por el puro efecto de su amor. En Juan 7:38 leemos: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. En el Evangelio de Juan 3:16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También leemos en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 3:18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hoy Dios nos habla de su inmenso amor y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12. Por eso le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Puede un hombre nacer de nuevo? Por supuesto que sí. Hoy tú vas a nacer.
por medio de la voluntad de Dios que te quiere dar vida y vida en abundancia. Si tú crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador, Él te dice que te da la potestad de ser hijo de Dios. En Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Juan 5:44, el Espíritu de Dios te dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Juan 8:15. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. ¿Que tú eres un adúltero? ¿Tú eres un asesino? ¿Tú eres un ladrón? ¿Tú eres un blasfemo? Pero Él dice: ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Es que Jesús no vino a juzgar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Por eso dice: yo no he venido a condenar al mundo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y hoy te invita a ti, en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Si tú deseas, hoy tú puedes empezar a trabajar por esta comida que a vida eterna permanece. Quizás tú puedas decir: ¿y cómo voy a trabajar? No sé, no conozco la obra de Dios. Pues déjame decirte que este es el propósito de Dios, que tú hoy lo conozcas. En Juan 6:28 también leemos que los que seguían a Jesús también tuvieron la misma duda. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que tú debes ser constante en esta obra, que tú debes trabajar todos los días en esto. ¿En qué? En creer que Él ha enviado a Jesús, que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero que tú debes trabajar en esa obra, creyendo todos los días que tú necesitas del Cordero de Dios. Porque ciertamente la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la obra de Dios, que tú pongas en tu corazón que Él es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que solo por medio de Él tú llegarás a la vida eterna. Juan 7:16. Dice el Espíritu Santo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo que ustedes están viendo en este momento no es doctrina de hombre, no es nacido de mi corazón. Es el Espíritu Santo de Dios que te está hablando, que te redarguye y quiere que tú seas salvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mi Señor Jesús no vino a buscar que los hombres lo admiraran por su doctrina, mas Él vino a darte vida en abundancia, a tomar tu lugar
Ciertamente los pecadores lo único que merecemos es morir. Por eso leemos en Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ti, que por amor a mí, vino a entregar su vida, porque Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo tengo potestad para dar mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. Gloria a Dios. Para nuestros hermanos que aún piensan justificarse por medio de la ley, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no fornico. En Juan 7:19 leemos, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Les dice a los escribas y fariseos. Nadie pudo cumplir la ley, porque el cumplimiento de la ley es la muerte. ¿Cuál es la esencia de la ley? La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La mayor parte que enseñan la ley dicen que guardan la ley, mas ellos mismos lo transgreden. ¿Qué es el adulterio? Jesús explica el adulterio en sentido espiritual y dice, el que ve a una mujer con deseos de, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántas veces los hombres no ven a una mujer con deseos de? Y dice la palabra que ya adulteraron con ella en su corazón. ¿Y cuál es el castigo para tal adúltero? Dice en la ley de Moisés que el adúltero y la adúltera indefectiblemente deben morir. O sea que si alguien vio a una mujer, lo deseó, es un adúltero. Y este tal debe morir. Esa es la ley. Ese es el cumplimiento de la ley. En Romanos 7:7 leemos, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ya vieron que el pecado mora en nosotros y que debemos morir? Ese es el cumplimiento de la ley. Ahora, tú sí cumples la ley, pues muérete hoy. Todos tenemos que morir para que la ley se cumpla. Yo debo reconocer que soy merecedor de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando reconozco que debo morir, entonces digo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Tú entiendes esto? En Romanos 7:25. Impresionante el poder de Dios. Cuando tú reconoces que debes morir, es cuando vives. Cuando tú no te engañas a ti mismo, diciendo que tú ya no pecas, que todos los días pecamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que vino en carne, en un cuerpo como la nuestra, a entregar su vida a cambio del rescate de la nuestra. Aleluya, gloria a Dios. En Juan 7:24 leemos: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ya debemos dejar de señalarnos. Tú eres un asesino, tú eres un adúltero, tú eres un ladrón, tú eres un mentiroso. Ya dejemos de estar señalándonos. Si nuestro maestro dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. De acuerdo a lo que leímos en Romanos 7, ya no soy yo el que hace aquello, es el pecado que mora en mí. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver qué es. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el Espíritu Santo te dice hoy, Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios, que hoy tú puedas creer en el Hijo, porque si tú crees en Él, Él te ofrece vida eterna y que te va a resucitar en el día postrero. Así es que, aunque muera, dice, vivirá, porque Dios es todopoderoso, que levantó a su Hijo, aún entre los muertos, y que si tú crees en Él, así como levantó a Él, Él te levantará a ti, para gloria y alabanza de su nombre. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué palabras están saliendo de tu boca? Por eso en Romanos 10:8 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de la humanidad para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho, acaso no lo hará? Él no se vuelve atrás. Pero también está escrito que por tus palabras serás condenado. Si tú vives señalando, si tú vives juzgando, esas palabras que están saliendo de tu boca también darán testimonio de ti en el día postrero. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero para eso tienes que abrir la boca, pedirle. Pedid y se os dará.
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, ¿qué dice que somos? Malos. Nosotros somos malos. Si Dios ha tenido misericordia de nosotros, es porque Él nos ama. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así es que, ¿qué esperas tú para pedirle? Padre, lléname con tu Espíritu Santo. Padre, ten misericordia de mí, sé propicio conmigo, pecador. No me pagues conforme a mis iniquidades, porque ¿quién podrá estar en pie delante del Altísimo? Pero por medio de Jesús, por medio de reconocer que Él sufrió, que Él fue molido por nuestros pecados, que derramó su sangre para santificarnos, ahora con toda confianza, tú puedes decirle: Padre, lléname con tu Espíritu Santo, para que yo pueda saber cuál sea tu propósito para mi vida. Lléname. Abre tu corazón. Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dile: Señor Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Porque dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero con la boca se confiesa para salvación. Así es, hermanito. Debes confesar con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así es que si tú crees que Jesús es tu Señor y Salvador, Romanos 10:11 te dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Quizás pienses que necesitas un río. Pues no, invocando su nombre nada más. Dile: Señor Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Bautízame con tu Espíritu Santo. Límpiame más y seré puro. Límpiame y seré blanco como la nieve. Señor Jesús, sé propicio conmigo, pecador. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Señor Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, gracias Padre por amarme. Gracias, mi Señor Jesús, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así es, hermanito. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de la humanidad para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Gloria a Dios. Pues si nosotros somos linaje de Dios,
No debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra, escultura hecha por el arte y el ingenio del hombre. Dios es espíritu, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad, y tú eres uno de ellos, que no necesitas ver para decirle: Señor Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, porque el Espíritu Santo de Dios ahora mora en tu corazón, porque dice que nadie puede decirle Señor Jesús si el Espíritu Santo no está en su corazón. Gloria a Dios que nos ha llenado con su Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Te alabo, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por fe sois salvo. Y este no es de vosotros, porque es un don de Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así es que quita de ti el dedo señalador, porque tú ya no vives bajo la ley, vives bajo la gracia. Porque si tú piensas guardar mandamientos, déjame decirte que nuevamente te has apartado de Cristo y has caído nuevamente bajo maldición. Pues nadie pudo cumplir la ley. Pero tú no vives bajo la ley, tú vives bajo la gracia. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo vino a ocupar mi lugar, vino a ocupar tu lugar. Él nos redimió de la maldición de la ley. Nosotros que somos pecadores, que reconocemos que somos pecadores, que merecemos morir. Él te dice: yo tomé tu lugar. Tú no tienes que guardar la ley. Tú vives bajo la gracia. Porque está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los pecadores. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los pecadores, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué hiciste tú para recibir el Espíritu Santo, con el cual puedes decir: Señor Jesús, eres mi Señor y mi Salvador? Y tú eres un pecador, pero pusiste en tu corazón que Él murió por tus pecados. Ya no vuelvas a vivir bajo la ley, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero Cristo ocupó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los pecadores, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. ¿Y cuál bendición hemos alcanzado? La bendición que Dios prometió al Padre Abraham: bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ya vieron que Dios no miente? Porque cuando Dios habla, Dios cumple lo que promete. Para que la bendición de Abraham
nos alcanzara por medio de Jesucristo. Ahora eres un hijo bendito de Dios. Goza tu corazón. ¿Qué hiciste para merecer tanta bendición? Creer en el sacrificio de su Hijo. Y hoy te dice: bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es que, y a partir de ahora, todo lo que tocas es bendito. Todo lo que haces es bendito. Pero no es que tú te merezcas, sino porque alguien te amó y ocupó tu lugar. Ahora eres un hijo de Dios, bendecido con toda bendición, porque has creído que la sangre de Jesucristo te ha limpiado de todos tus pecados. Y está escrito: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así es que reciba tu bendición, goza tu corazón, porque tú eres un hijo de Dios, porque ahora tienes un papá que es dueño del universo. Por eso te dice: si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Mío es el cielo y su plenitud, dice la palabra. Y hoy viene a bendecir tu vida, viene a bendecir a tu familia, viene a bendecir a tus hijos, viene a bendecir a toda la familia de la tierra, los que pueden creer en el sacrificio del Hijo de Dios. Así es que toda potestad de las tinieblas hoy son destruidos en el poderoso nombre de Jesús. Ahora reciba tu bendición. Bendecimos tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Goza tu corazón. El Espíritu Santo de Dios es el que te ha hablado, el que estuvo aquí dando su vida por amor a ti, el que vino en carne, el que Dios le preparó un cuerpo, el que no habló mentira ni hubo engaño en él, el que te amó, el que te lavó como a mí de nuestros pecados con su sangre. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por amarnos. Gracias por lavar nuestros pecados con tu sangre. Te alabamos y te bendecimos, oh Rey de la Gloria. Sabemos que tú vienes por nosotros. Estamos ansiosos de recibirte, sabiendo que tú nos has santificado, que tú nos has limpiado, que estamos y somos sin mancha delante de ti, en espera que tú vengas por nosotros, para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias. Y el Espíritu Santo de Dios te dice que tú debes compartir con tus familiares, con tus amigos, compañeros de trabajo este video. Porque a quien tú no perdonas sus pecados por medio de Jesucristo, Dios tampoco se los perdonará. Pero si tú les presentas este plan de salvación, tú habrás ganado un alma para Cristo. No retengas este video. Invite a tus amigos a verlo, para que todos sean salvos. Porque la voluntad de Dios leemos en Juan 6, 38, 39 y 40. La voluntad de Dios es que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna. Gloria a Dios. Sabemos que Dios ha tocado tu corazón y que no te vas a quedar con este video. Tú lo vas a compartir para gloria y alabanza de Dios. Bendecimos tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Y hoy te declaramos santo y sin mancha, sin arruga delante de Dios.
para gloria y alabanza de su nombre. Solo dile: Señor Jesús, gracias. Gracias por perdonarme de todos mis pecados. Te alabo, Padre. Te alabo, mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bienvenido eres a nuestro corazón. Toma control de nuestro libre albedrío. Guíanos con tu Espíritu Santo, para alabanza y gloria a tu nombre.